Me metieron en un asilo. Unos días después, recibí una llamada de la lotería. Pero déjenme empezar por el principio, porque esta historia no comienza con un boleto premiado. Comienza con una traición tan profunda que todavía me cuesta respirar cuando la recuerdo. Mi nombre es Ruth Callahan. Tengo 71 años y hasta hace 3 meses vivía en mi pequeña casa de 2 habitaciones en las afueras de Portland. La misma casa donde crié a mi hija Bethany después de que su padre nos abandonara cuando ella tenía apenas 5 años. La misma casa donde trabajé turnos dobles como enfermera durante 20 años para pagarle la universidad. La misma casa donde soñé con pasar mis últimos días rodeada de nietos, horneando galletas y contando historias. Esos sueños murieron un martes por la tarde. Bethany llegó con Todd, su esposo, y esa sonrisa falsa que había perfeccionado desde que se casó con él hace 8 años. Yo estaba en el jardín, podando mis rosas, cuando escuché el auto detenerse en la entrada. Mi corazón dio un pequeño salto de alegría. Bethany rara vez me visitaba últimamente, siempre estaba muy ocupada con su trabajo en la firma de relaciones públicas. «Hola, mamá», dijo ella, besándome la mejilla con esos labios fríos que ya no transmitían ningún calor real. Todd se quedó atrás, mirando su teléfono, como siempre. «Cariño, qué sorpresa tan agradable», respondí, quitándome los guantes de jardinería. «¿Quieren quedarse a cenar? Puedo preparar ese pollo al horno que tanto te gustaba cuando eras niña». Bethany intercambió una mirada con Todd. Debía haberlo sabido en ese momento. Debía haber visto la conspiración en sus ojos. «Mamá, necesitamos hablar. ¿Podemos entrar?» Nos sentamos en la sala, en el sofá que había comprado en una venta de garaje hace 15 años. Bethany se acomodó en el borde del cojín, nerviosa, retorciendo sus manos con esa manicura perfecta que probablemente costaba más de lo que yo gastaba en comida en una semana. «Mamá, Todd y yo hemos estado hablando», comenzó ella, sin mirarme a los ojos. «Hemos notado que últimamente estás un poco despistada». «¿Despistada?», repetí, sintiendo cómo se formaba un nudo en mi estómago. «Bethany, estoy perfectamente bien». «Mamá, la semana pasada olvidaste nuestra llamada telefónica», continuó ella, y ahora Todd asintió, como si fuera testigo de un crimen. «Cariño, nunca agendamos una llamada. Tú dijiste que me llamarías cuando tuvieras tiempo, pero nunca lo hiciste». «¿Ves?», dijo Bethany mirando a Todd. «No recuerda las cosas». Sentí un escalofrío recorrerme la espina dorsal. Esto era algo más que una visita de cortesía. «¿A dónde quieres llegar, Bethany?». Todd finalmente habló. Su voz era monótona, empresarial, como si estuviera en una junta de negocios. «Ruth, hemos investigado algunas opciones de vivienda asistida, lugares donde puedes recibir el cuidado que necesitas». «¿Vivienda asistida?». Las palabras salieron como un susurro. «No necesito vivienda asistida. Puedo cuidarme perfectamente sola». «Mamá, esta casa es demasiado grande para ti», insistió Bethany, y ahora su voz tenía ese tono de impaciencia que usaba cuando algo se interponía en sus planes. «Las escaleras, el jardín, es mucho trabajo, y estás sola todo el tiempo». «Estoy sola porque tú nunca vienes a visitarme», respondí, y vi cómo se encogía ante la verdad. «Bethany, he vivido en esta casa durante 42 años. No voy a irme a ningún lado». «No es una sugerencia, mamá», dijo Todd, y había algo en su tono que me heló la sangre. «Ya hablamos con el doctor Morrison. Él está de acuerdo en que necesitas supervisión». «¿Hablaron con mi médico sin mi permiso?». Me puse de pie, temblando de indignación. «Eso es una violación de mi privacidad». «Mamá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es», suplicó Bethany, pero sus ojos estaban secos. No había lágrimas, no había verdadero dolor. Solo había impaciencia y algo más oscuro que no quería reconocer. «Encontramos un lugar perfecto. Se llama Sunset Hills. Tiene jardines hermosos y actividades. No voy a ir a ningún asilo», dije con firmeza. «Esta es mi casa. Soy una mujer adulta, completamente capaz de tomar mis propias decisiones». Todd suspiró como si yo fuera una niña testaruda. Sacó unos papeles de su maletín. «Ruth,
Ya iniciamos el proceso. El doctor Morrison firmó los documentos necesarios. Por tu propio bien, y francamente por nuestra tranquilidad, es mejor si cooperas. Miré los papeles. Palabras como deterioro cognitivo, incapacidad para el autocuidado, riesgo para sí misma, bailaban frente a mis ojos. El doctor Morrison, a quien había visto solo 2 veces en el último año para chequeos de rutina, había firmado papeles declarándome incompetente. Esto es un error, susurré. Bethany, soy tu madre. ¿Cómo puedes hacerme esto? Por un momento, solo un momento fugaz, vi algo parecido al remordimiento cruzar su rostro. Pero Todd le tocó el brazo y ella endureció su expresión. Es por tu propio bien, mamá. 2 semanas después, me encontraba en una habitación gris y pequeña del asilo Sunset Hills, compartiendo espacio con 3 mujeres más. La habitación olía a desinfectante y a desesperación. Mi compañera de cama más cercana, Dolores, era una exmaestra de 76 años, con ojos tristes y manos temblorosas por el Parkinson. «Bienvenida al Club de las Olvidadas», me dijo ese primer día, con una sonrisa amarga. «¿Tus hijos también te trajeron aquí?». Asentí, sin poder hablar por el nudo en mi garganta. «Mi hijo vive en una mansión de 5 habitaciones», continuó Dolores, mirando por la ventana hacia el estacionamiento vacío. Pero me dijo que no había espacio para mí. Qué curioso, ¿verdad? Esa noche, acostada en esa cama estrecha e incómoda, con el sonido de los ronquidos de mis compañeras y el llanto ahogado de alguien en el pasillo, lloré por primera vez en años. Lloré por los sacrificios que hice. Lloré por la hija que crié con tanto amor y que me había descartado como si fuera un mueble viejo. Lloré por la vida que me habían arrebatado. Bethany vino a visitarme una vez durante ese primer mes. Llegó un sábado por la tarde, usando un vestido que probablemente costaba más que 3 meses de mi pensión. Se sentó en la única silla de la habitación, mirando su reloj cada 2 minutos. «¿Cómo estás, mamá?», preguntó, sin realmente querer saber la respuesta. «¿Cómo crees que estoy, Bethany?», respondí, y mi voz sonó más cansada que enojada. «Me arrancaste de mi hogar». «Mamá, por favor, no empieces». Se tocó las sienes como si le doliera la cabeza. «Sabes que esto es lo mejor, y además es lo que el seguro cubre. No podemos pagar esos lugares caros de los que hablabas». Pero yo había visto sus fotos en Facebook la semana anterior. Bethany y Todd sonriendo en un resort de lujo en Cabo San Lucas. Las copas de champán, la piscina infinita, los lentes de sol de diseñador. Podían pagar vacaciones de $5,000, pero no podían pagar un lugar digno para mí. «Tengo que irme», dijo después de exactamente 15 minutos. «Todd me está esperando. Tenemos cena con unos clientes». La vi alejarse por el pasillo, sus tacones repiqueteando contra las baldosas baratas, sin mirar atrás ni una sola vez. Esa noche me senté en la sala común con Dolores. Estábamos jugando naipes cuando la televisión mostró el noticiero de la tarde. Hablaban sobre la lotería estatal. El premio acumulado había llegado a cifras récord. «Ojalá ganara la lotería», suspiró Dolores, barajando las cartas con sus manos temblorosas. «Le compraría a mi hijo esa mansión más grande para que finalmente tuviera espacio para su vieja madre». Me reí, pero era una risa sin alegría. Yo también jugaba a la lotería, admití. Cada semana compraba un boleto en la farmacia Walgreens. Era mi pequeño capricho, mi fantasía de los miércoles. «¿Y ya no juegas?», negué con la cabeza. «Ya ni siquiera sé dónde quedaron mis cosas. Bethany empacó todo tan rápido». Fue entonces cuando recordé algo. Mi boleto de lotería tenía una suscripción automática, los mismos números cada semana, cargados a mi tarjeta de crédito. Los mismos números que había estado jugando durante 10 años. Las fechas de nacimiento de Bethany, su padre y la mía. No pensé mucho en ello en ese momento. ¿Qué probabilidad había? Los sueños no se cumplen para mujeres como yo. No para mujeres que terminan abandonadas en asilos baratos mientras sus hijas beben champaña en México. Pero el universo, descubriría pronto, tiene un sentido del humor muy peculiar. 3 días después,
Un viernes por la tarde, la recepcionista me llamó por el intercomunicador. Señora Callahan, tiene una llamada telefónica. Bajé al vestíbulo, preguntándome quién podría estar llamando. Bethany nunca llamaba. Siempre decía que enviaría mensajes de texto, pero luego nunca lo hacía. Tomé el teléfono. ¿Hola? ¿Señora Ruth Callahan? Preguntó una voz masculina, profesional y emocionada al mismo tiempo. Sí, soy yo. Señora Callahan, mi nombre es David Martínez y estoy llamando de la Lotería del Estado de Oregón. Necesito confirmar algunos datos con usted porque, tengo noticias muy importantes que compartir. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué tipo de noticias? Hubo una pausa y luego... Señora Callahan, su boleto de suscripción automática coincidió con los 6 números del sorteo de esta semana. Es mi gran placer informarle que acaba de ganar $8.700.000. El teléfono casi se me cae de las manos. El mundo se detuvo. El ruido del asilo, las conversaciones de los residentes, el zumbido constante del aire acondicionado roto, todo desapareció. Lo único que podía escuchar era mi propia respiración y el latido acelerado de mi corazón. «Señora Callahan, ¿está ahí?» «Sí», logré susurrar. «Estoy aquí». «Entiendo que esto puede ser abrumador», continuó David Martínez. «Necesitaremos que venga a nuestras oficinas en Portland para completar el proceso de reclamación. ¿Tiene alguien que pueda traerla? ¿Un familiar, quizás?» Miré alrededor de la recepción deprimente del asilo Sunset Hills. Miré a la recepcionista que estaba limándose las uñas, aburrida. Pensé en Bethany con sus vacaciones de lujo y sus 15 minutos cronometrados. Y en ese momento tomé una decisión. «No», dije con claridad. «No voy a decirle a nadie todavía. Necesito tiempo para procesar esto». «Por supuesto, señora Callahan. Tiene 90 días para reclamar su premio. Toda la información está en nuestra página web. Cuando esté lista, solo comuníquese con nosotros». Colgué el teléfono y me quedé allí parada, en ese vestíbulo feo con sus sillas de plástico y sus plantas artificiales cubiertas de polvo. $8.700.000. Tenía suficiente dinero para comprar 100 asilos como este. Tenía suficiente dinero para vivir como reina el resto de mis días. Tenía suficiente dinero para hacer cualquier cosa que quisiera. Pero más importante que eso, tenía algo que no había tenido en mucho tiempo. Tenía poder. Y tenía una pregunta que necesitaba responder. ¿Cuánto tiempo tardaría mi hija en darse cuenta de que su madre había desaparecido realmente? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que Bethany me llamara porque realmente le importaba? No porque necesitara algo. Iba a averiguarlo. Regresé a mi habitación compartida, donde Dolores estaba tejiendo una bufanda que nadie vendría a buscar. Me senté en mi cama y la miré. «Dolores», dije suavemente, «¿qué te parecería ayudarme con un pequeño experimento?» Ella levantó la vista, sus ojos tristes ahora brillando con curiosidad. «¿Qué tipo de experimento?» Sonreí por primera vez en meses. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de una mujer que finalmente tenía las cartas ganadoras y estaba lista para jugar. El tipo de experimento que nos va a decir exactamente quiénes son nuestras familias realmente. Y así comenzó todo. No con un grito o una confrontación, sino con un silencio. Un silencio deliberado y calculado que iba a revelar verdades que preferí no haber conocido. Pero a veces, la verdad es el único regalo que puedes darte a ti misma, incluso cuando duele. Especialmente cuando duele. 2 semanas después, me encontraba en una habitación gris y pequeña del asilo Sunset Hills, compartiendo espacio con 3 mujeres más. La habitación olía a desinfectante y a desesperación. Mi compañera de cama más cercana, Dolores, era una exmaestra de 76 años, con ojos tristes y manos temblorosas por el Parkinson. «Bienvenida al Club de las Olvidadas», me dijo ese primer día, con una sonrisa amarga. «¿Tus hijos también te trajeron aquí?» Asentí, sin poder hablar por el nudo en mi garganta. «Mi hijo vive en una mansión de 5 habitaciones», continuó Dolores, mirando por la ventana hacia el estacionamiento vacío. «Pero me dijo que no había espacio para mí». «Qué curioso, ¿verdad?»,
Esa noche, acostada en esa cama estrecha e incómoda, con el sonido de los ronquidos de mis compañeras y el llanto ahogado de alguien en el pasillo, lloré por primera vez en años. Lloré por los sacrificios que hice. Lloré por la hija que crié con tanto amor y que me había descartado como si fuera un mueble viejo. Lloré por la vida que me habían arrebatado. Bethany vino a visitarme una vez durante ese primer mes. Llegó un sábado por la tarde, usando un vestido que probablemente costaba más que 3 meses de mi pensión. Se sentó en la única silla de la habitación, mirando su reloj cada 2 minutos. «¿Cómo estás, mamá?», preguntó sin realmente querer saber la respuesta. «¿Cómo crees que estoy, Bethany?», respondí, y mi voz sonó más cansada que enojada. «Me arrancaste de mi hogar». «Mamá, por favor, no empieces». Se tocó las sienes como si le doliera la cabeza. «Sabes que esto es lo mejor, y además es lo que el seguro cubre. No podemos pagar esos lugares caros de los que hablabas». Pero yo había visto sus fotos en Facebook la semana anterior. Bethany y Todd sonriendo en un resort de lujo en Cabo San Lucas. Las copas de champán, la piscina infinita, los lentes de sol de diseñador. Podían pagar vacaciones de $5,000, pero no podían pagar un lugar digno para mí. «Tengo que irme», dijo después de exactamente 15 minutos. «Todd me está esperando. Tenemos cena con unos clientes». La vi alejarse por el pasillo, sus tacones repiqueteando contra las baldosas baratas, sin mirar atrás ni una sola vez. Esa noche me senté en la sala común con Dolores. Estábamos jugando naipes cuando la televisión mostró el noticiero de la tarde. Hablaban sobre la lotería estatal. El premio acumulado había llegado a cifras récord. «Ojalá ganara la lotería», suspiró Dolores, barajando las cartas con sus manos temblorosas. «Le compraría a mi hijo esa mansión más grande para que finalmente tuviera espacio para su vieja madre». Me reí, pero era una risa sin alegría. Yo también jugaba a la lotería, admití. Cada semana compraba un boleto en la farmacia Walgreens. Era mi pequeño capricho, mi fantasía de los miércoles. «¿Y ya no juegas?», negué con la cabeza. «Ya ni siquiera sé dónde quedaron mis cosas. Bethany empacó todo tan rápido». Fue entonces cuando recordé algo. Mi boleto de lotería tenía una suscripción automática, los mismos números cada semana, cargados a mi tarjeta de crédito. Los mismos números que había estado jugando durante 10 años. Las fechas de nacimiento de Bethany, su padre y la mía. No pensé mucho en ello en ese momento. ¿Qué probabilidad había? Los sueños no se cumplen para mujeres como yo. No para mujeres que terminan abandonadas en asilos baratos mientras sus hijas beben champaña en México. Pero el universo, descubriría pronto, tiene un sentido del humor muy peculiar. 3 días después, un viernes por la tarde, la recepcionista me llamó por el intercomunicador. «Señora Callahan, tiene una llamada telefónica». Bajé al vestíbulo, preguntándome quién podría estar llamando. Bethany nunca llamaba. Siempre decía que enviaría mensajes de texto, pero luego nunca lo hacía. Tomé el teléfono. «¿Hola? ¿Señora Ruth Callahan?», preguntó una voz masculina, profesional y emocionada al mismo tiempo. «Sí, soy yo. Señora Callahan, mi nombre es David Martínez y estoy llamando de la Lotería del Estado de Oregón. Necesito confirmar algunos datos con usted porque, bueno, tengo noticias muy importantes que compartir». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Qué tipo de noticias?». Hubo una pausa y luego, «Señora Callahan, su boleto de suscripción automática coincidió con los 6 números del sorteo de esta semana. Es mi gran placer informarle que acaba de ganar $8,700,000. El teléfono casi se me cae de las manos. El mundo se detuvo. El ruido del asilo, las conversaciones de los residentes, el zumbido constante del aire acondicionado roto, todo desapareció. Lo único que podía escuchar era mi propia respiración y el latido acelerado de mi corazón. «Señora Callahan, ¿está ahí?». «Sí», logré susurrar. «Estoy aquí». «Entiendo que esto puede ser abrumador», continuó David Martínez.
Necesitaremos que venga a nuestras oficinas en Portland para completar el proceso de reclamación. ¿Tiene alguien que pueda traerla? ¿Un familiar, quizás? Miré alrededor de la recepción deprimente del asilo Sunset Hills. Miré a la recepcionista que estaba limándose las uñas, aburrida. Pensé en Bethany con sus vacaciones de lujo y sus 15 minutos cronometrados. Y en ese momento tomé una decisión. No, dije con claridad. No voy a decirle a nadie todavía. Necesito tiempo para procesar esto. Por supuesto, señora Callahan. Tiene 90 días para reclamar su premio. Toda la información está en nuestra página web. Cuando esté lista, solo comuníquese con nosotros. Colgué el teléfono y me quedé allí parada, en ese vestíbulo feo con sus sillas de plástico y sus plantas artificiales cubiertas de polvo. $8.700.000. Tenía suficiente dinero para comprar 100 asilos como este. Tenía suficiente dinero para vivir como reina el resto de mis días. Tenía suficiente dinero para hacer cualquier cosa que quisiera. Pero más importante que eso, tenía algo que no había tenido en mucho tiempo. Tenía poder. Y tenía una pregunta que necesitaba responder. ¿Cuánto tiempo tardaría mi hija en darse cuenta de que su madre había desaparecido realmente? ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que Bethany me llamara porque realmente le importaba, no porque necesitara algo? Iba a averiguarlo. Regresé a mi habitación compartida, donde Dolores estaba tejiendo una bufanda que nadie vendría a buscar. Me senté en mi cama y la miré. Dolores, dije suavemente, ¿qué te parecería ayudarme con un pequeño experimento? Ella levantó la vista, sus ojos tristes ahora brillando con curiosidad. ¿Qué tipo de experimento? Sonreí por primera vez en meses. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de una mujer que finalmente tenía las cartas ganadoras y estaba lista para jugar. El tipo de experimento que nos va a decir exactamente quiénes son nuestras familias realmente. Le conté todo a Dolores, sobre la llamada, sobre el dinero, sobre mi plan de mantenerlo en secreto. Ella escuchó en silencio, sus ojos abriéndose cada vez más. «Dios mío, Ruth», susurró cuando terminé. «8 millones, y no le vas a decir a Bethany». «No todavía», respondí. «Primero quiero ver algo. Quiero saber cuánto tiempo tarda en visitarme, cuánto tiempo tarda en llamar, en preguntar cómo estoy realmente, no solo cumplir con el deber mínimo». Dolores asintió lentamente. «Es un experimento cruel, Ruth. ¿Más cruel que abandonarme aquí?» Mi voz salió más amarga de lo que pretendía. «Dolores, necesito saber. Necesito saber si mi hija me quiere o si simplemente soy una obligación que cumple cuando es conveniente. ¿Y si descubres que solo eres una obligación? Entonces al menos sabré la verdad. Y la verdad, por dolorosa que sea, es mejor que vivir en la ilusión». Dolores tomó mi mano con sus dedos temblorosos. «Yo también quiero saber. Mi hijo, Robert, me dijo que me visitaría cada 2 semanas. Han pasado 6 meses. 6 meses, Ruth. Y sigue enviándome mensajes de texto diciendo que está muy ocupado». «Entonces hacemos esto juntas», dije, apretando su mano. «Tú y yo. Vamos a ver cuánto tiempo tardan nuestros hijos en notar que realmente necesitamos algo». Esa noche hicimos un pacto. Las dos mantendríamos el secreto de mi lotería. Las dos esperaríamos, observaríamos y documentaríamos cada visita, cada llamada, cada interacción. Dolores consiguió un cuaderno pequeño de la sala de manualidades. En la primera página escribió: «El experimento de las madres olvidadas». La oficina de la lotería estaba en el centro de Portland, en un edificio gris que fácilmente podrías pasar de largo sin notarlo. Tomé un Uber, algo que nunca había hecho en mi vida, pero que ahora parecía tremendamente apropiado para mi nueva situación. David Martínez resultó ser un hombre de unos 40 años, con una sonrisa genuina y un apretón de manos firme. Me llevó a una oficina privada donde había pasteles y café esperando. «Señora Callahan, permítame ser el primero en felicitarla oficialmente. Este es uno de los premios más grandes que hemos otorgado este año». Firmé papeles. Muchos papeles. Papeles sobre impuestos, sobre opciones de pago, sobre privacidad. David me explicó que podía elegir entre recibir el monto completo en pagos anuales o tomar una suma global reducida.
La mayoría de los ganadores optan por la suma global, me aconsejó. Después de impuestos, estaríamos hablando de aproximadamente $5.800.000. $5.800.000. Todavía no podía procesarlo completamente. Hay algo que necesito preguntarle, dije, mirándolo directamente a los ojos. ¿Qué tan privado puede ser esto? ¿Necesita salir en las noticias? David asintió comprensivamente. En Oregón, los ganadores de lotería pueden permanecer anónimos si así lo desean. Solo necesita firmar estos formularios adicionales. Quiero permanecer completamente anónima, dije con firmeza. Nadie puede saber, ni siquiera mi familia, especialmente mi familia. Si David pensó que esto era extraño, no lo demostró. Probablemente había visto de todo en su trabajo. 2 días después estaba sentada en la oficina de Sandra Whitmore, una asesora financiera especializada en nuevos millonarios. Era una mujer elegante de unos 50 años, con cabello gris plateado y una mirada que sugería que había escuchado todas las historias posibles. Señora Callahan, comenzó después de revisar mis documentos, déjeme ser directa. Con este monto, adecuadamente invertido, podría vivir muy cómodamente con aproximadamente $300.000 al año por el resto de su vida sin tocar el capital principal. No necesito tanto, respondí. He vivido toda mi vida con mucho menos. ¿Tiene familia, hijos, nietos? La pregunta me dolió más de lo esperado. Tengo una hija, Bethany. Tiene 2 hijos, mis nietos, Emma y Lucas. ¿Y querría dejarles una herencia? Pensé en Bethany contando los minutos de su visita. Pensé en sus fotos de vacaciones mientras yo comía puré de papas aguado en el asilo. Eso depende, dije finalmente. De muchas cosas. Sandra me miró con comprensión. No hizo más preguntas personales. En cambio, establecimos cuentas, inversiones y, lo más importante, un plan. De regreso en el asilo, le conté todo a Dolores. Estábamos sentadas en su cama, con las cortinas corridas para privacidad, hablando en susurros como conspiradores. Ruth, susurró Dolores. ¿Y si Bethany descubre sobre el dinero? Que lo descubra, respondí, pero será en mis términos, no en los suyos. La primera semana pasó sin noticias de Bethany. Le había enviado un mensaje de texto diciendo que me estaba adaptando bien. Ella respondió con un emoji de pulgar hacia arriba. Nada más. La segunda semana decidí probar algo. Le envié un mensaje diciéndole que no me sentía bien, que los medicamentos me mareaban. Recibí un mensaje 12 horas después. Lo siento, mamá. Hablaré con el Dr. Morrison. Cuídate. Ni una llamada, ni una visita, solo un mensaje de texto desinteresado. Fue entonces cuando tomé la decisión más grande de todas. Sandra, le dije por teléfono, quiero comprar algo. Quiero comprar este asilo, Sunset Hills. Quiero comprarlo completo. Silencio del otro lado. Señora Callahan, ¿está segura de esto? Completamente segura, respondí con firmeza. Si voy a estar atrapada aquí, al menos voy a asegurarme de que sea un lugar digno, para mí y para todos los demás que han sido abandonados. Y así, con la ayuda de Sandra y un equipo de abogados, iniciamos el proceso. Sunset Hills estaba en venta. El dueño anterior quería retirarse. El precio era de $2.8 millones. Hice una oferta de $3 millones en efectivo, con la condición de que mi identidad permaneciera completamente anónima. La compra se haría a través de una empresa fachada. La oferta fue aceptada en 3 días. Ruth Callahan, la mujer abandonada en un asilo, acababa de convertirse en dueña de ese mismo asilo. El cambio comenzó lentamente. Contraté a Margaret Foster como nueva administradora, una mujer experimentada que sabía cómo dirigir un asilo de calidad. Le pagaba el triple del salario anterior. Señora Callahan, me dijo Margaret en nuestra primera reunión privada, este lugar es una vergüenza. La comida es terrible. El personal está mal pagado. Las instalaciones están deterioradas. Lo sé, respondí calmadamente. Por eso te contraté. Quiero que hagas una lista de todo lo que necesita cambiar. Todo, sin importar el costo. 3 días después, Margaret me presentó un plan que costaría $800.000 en 6 meses. Nuevos colchones, renovación de la cocina,
un chef real, aumento de salarios, actividades recreativas. Aprobado, dije sin pestañear. Empieza mañana. La transformación comenzó con cosas pequeñas. Nuevas sábanas, toallas que no estaban gastadas, jabón que realmente olía bien. El personal de limpieza fue el primero en notar el cambio cuando recibieron un aumento de salario del 40%. En la segunda semana llegó la comida nueva. Contraté a un chef llamado Martin. La primera comida que preparó fue pollo asado con vegetales frescos, puré de papas real y de postre, pastel de manzana casero. La sala comedor se quedó en silencio cuando sirvieron la comida. Luego, lentamente, comenzaron los murmullos de sorpresa. ¿Esto es de verdad?, preguntó el señor Henderson, un veterano de guerra de 83 años. «Esto es de verdad», confirmó Martin, sonriendo. Esa noche comí el mejor pollo asado que había probado en años. Dolores lloraba mientras comía. «No he comido algo así desde que vivía en mi propia casa», susurró. Fue en la tercera semana cuando Bethany finalmente decidió visitarme. Había pasado exactamente 2 meses desde la última vez. Llegó un domingo por la tarde, con Emma y Lucas, mis nietos de 12 y 9 años. Mi corazón dio un salto cuando los vi. A pesar de todo, eran mis nietos. Los amaba con una intensidad que me dolía. «¡Abuela Ruth!», gritó Lucas, corriendo hacia mí y abrazándome. Bethany se quedó atrás, mirando su teléfono. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos recorrieron la sala común con sorpresa. «Mamá, este lugar se ve diferente. ¿Cambiaron algo?» Aquí estaba el primer test. «Hay nueva administración», dije casualmente. «Están haciendo algunas mejoras». Murmuró ella, ya perdiendo interés. «Qué bien. Estuvieron exactamente 23 minutos. Lo sé porque Dolores estaba cronometrando desde la otra esquina. Cuando Bethany anunció que tenían que irse porque Emma tenía práctica de voleibol, sentí el familiar dolor en el pecho. «¿Podrían quedarse un poco más?», pregunté, odiando el tono de súplica en mi voz. «Lo siento, mamá, pero ya llegamos tarde». Bethany estaba de pie, buscando su bolso. «Volveremos pronto». Los niños me abrazaron de nuevo. Emma susurró en mi oído. «Te quiero, abuela. Ojalá pudiéramos visitarte más seguido». Esa noche, Dolores confirmó. 23 minutos. Y tu hija revisó su teléfono 16 veces. Pasaron otros 32 días sin visitas. Solo mensajes de texto esporádicos. Durante ese tiempo, contraté a un investigador privado llamado Marcus Chen. El informe que recibí me revolvió el estómago. Bethany y Todd ganaban $215,000 al año. Vivían en una casa de $650,000. Tenían 2 autos de lujo, membresía en un club de campo y vacaciones reservadas a Italia por $18,000. Sunset Hills costaba $2,200 al mes. El asilo más barato en 50 millas. Marcus encontró otros asilos cercanos. El mejor costaba $4,500 mensuales. Su seguro cubría hasta $5,000. Podían pagar un lugar digno. Simplemente decidieron que yo no valía los $2,300 adicionales, menos de lo que gastaban en el club de campo. Peor aún, habían convertido mi habitación en oficina para Todd. Mis cosas, mi cama, todo había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Marcus también descubrió que vendieron mi casa por $385,000. Después de pagar la hipoteca, quedaron $340,000, dinero que depositaron en su cuenta conjunta. Contraté a la abogada Christina Reeves, especialista en derechos de ancianos. «Señora Callahan», me dijo en su oficina, «las evaluaciones psiquiátricas que le hicimos prueban que está completamente competente. Puede anular todos los poderes legales y puede demandar por el dinero de su casa. Legalmente, ese dinero le pertenece». ¿Puedo recuperar mi casa? La venta ya se cerró. Los nuevos dueños son inocentes. Pero el dinero, ese dinero puede recuperarlo. Quiero ese dinero de vuelta, dije firmemente. Y quiero que enfrenten consecuencias. Esto va a destruir su relación con su hija. Pensé en 32 días de silencio, en 23 minutos cronometrados, en «no te preocupes, probablemente no es nada» cuando estaba asustada.
Cristina, dije tranquilamente, la relación ya está destruida. Los documentos se presentaron una semana después. La demanda por apropiación indebida de fondos y abuso de poder legal. El teléfono sonó a las 10:47 a.m. Mamá, ¿qué demonios es esto? Bethany gritaba, pánico en su voz. Primera llamada real en más de 2 meses. Hola, Bethany. ¿Cómo estás? Estoy siendo demandada. Por mi propia madre. 3 psiquiatras independientes confirmaron que estoy perfectamente cuerda. Lo suficiente para darme cuenta de lo que me hiciste. Te pusimos en un lugar seguro. Me pusieron en el asilo más barato mientras ustedes iban a Cabo y reservaban Italia, y vendieron mi casa sin mi verdadero consentimiento. Silencio. Mamá, por favor, somos familia. ¿Familia? ¿Cuándo actuaste como familia? ¿Cuando pasaste 23 minutos y revisaste tu teléfono 16 veces? ¿O cuando te dije que estaba asustada por exámenes médicos y respondiste, probablemente no es nada? He estado ocupada. 32 días, Bethany, sin una visita, sin una llamada real. Bethany, ¿usaste el dinero de mi casa para pagar tus tarjetas de crédito? El silencio lo confirmaba todo. Marcus investigó. $120,000 fueron a pagar deudas, carteras de diseñador, ropa, vacaciones. Mientras yo comía comida de asilo barato, tú gastabas mi dinero en zapatos de $800. Mamá, por favor, devolvemos el dinero. Los niños te extrañan. Te voy a dar una opción. Devuelvan los $340,000 completos en 30 días. Si lo hacen, retiraré los cargos civiles. Si no, agregaré más cargos y buscaré el máximo de daños. No tenemos esa cantidad. Vendan los autos de lujo, la membresía del club. Cancelen Italia, encuentren la manera, como yo encontré la manera de sobrevivir con lo mínimo mientras ustedes vivían en lujo con mi dinero. Esto es cruel. No, Bethany, esto es consecuencia. Colgué. Dolores me abrazó mientras lloraba. No lágrimas de tristeza, sino de liberación. 3 semanas después, Bethany y Todd vendieron uno de sus autos y cancelaron las vacaciones. Pidieron préstamos. Humillados, depositaron los $340,000 en mi cuenta. Cristina retiró los cargos civiles como prometí, pero no les devolví el control sobre mi vida. Usé parte del dinero recuperado para mejorar aún más Sunset Hills. Contraté más personal, agregué un jardín terapéutico, financié actividades para los residentes. El lugar se transformó en un hogar real. Con el dinero de la lotería, creé la Fundación Dignidad, dedicada a proteger a ancianos del abuso familiar. Ayudamos a cientos de personas en situaciones similares a la mía. Bethany intentó visitarme después de todo eso. Llegó llorando, suplicando perdón. Le dije que podíamos reconstruir algo, pero sería en mis términos. Sin dinero de por medio, sin manipulación, solo honestidad. Nunca volvimos a ser lo que fuimos. Algunas cosas, una vez rotas, no se reparan completamente. Pero Emma y Lucas me visitan regularmente ahora. Hablo con ellos por teléfono cada semana. Les estoy pagando la universidad desde un fondo fiduciario que Bethany no puede tocar. Dolores sigue siendo mi mejor amiga. Su hijo Robert finalmente vino a visitarla después de que le enviamos una carta certificada explicando todo. La vergüenza lo trajo de vuelta. Hoy, a mis 74 años, vivo en un apartamento hermoso conectado a Sunset Hills. Administro la fundación. Viajo cuando quiero. Pinto acuarelas. Tengo amigos reales. Y cada miércoles compro un boleto de lotería. No porque necesite ganar de nuevo, sino porque me recuerda que a veces el universo te da una segunda oportunidad. No para vengarte, sino para recuperar tu vida. Mi nombre es Ruth Callahan. Me metieron en un asilo. Unos días después, recibí una llamada de la lotería. Y esa llamada no solo me dio dinero. Me dio algo mucho más valioso. Me dio el poder de descubrir quién realmente me amaba y el coraje de exigir el respeto que siempre merecí. Porque al final, el precio de la indiferencia siempre se cobra. Y a veces, quienes olvidaron pagar, terminan perdiendo mucho más de lo que nunca imaginaron.